El sesgo de supervivencia. ¿Por qué aprendes de los exitosos lo que deberías aprender de los fracasados durante la Segunda Guerra Mundial? Analizaron los aviones de combate que regresaban dañados para reforzar su blindaje. La conclusión obvia era reforzar donde había más impactos. Donde los aviones mostraban más agujeros de bala. Donde la evidencia de daño era más visible y más abundante. Un matemático llamado Abraham Wald demostró que esa conclusión era exactamente al revés. Las zonas con más impactos eran precisamente las que no necesitaban refuerzo adicional. Porque los aviones con impactos en esas zonas seguían volando. Seguían regresando. La evidencia visible de que podían ser dañadas en esas zonas sin ser derribadas estaba frente a todos. Las zonas sin impactos eran las que necesitaban refuerzo. Porque esas eran las zonas donde habían sido alcanzados los aviones que nunca regresaron. Que nunca pudieron mostrar su evidencia. Que estaban en el fondo del océano Atlántico sin poder participar en el análisis. Ese error de lógica tiene nombre. Se llama sesgo de supervivencia. Y está destruyendo silenciosamente tu capacidad de aprender de la experiencia en formas que probablemente nunca has identificado. Bienvenido a Mente Estratégica. El canal donde exploramos la psicología aplicada al poder personal para darte la ventaja cognitiva que la mayoría nunca desarrolla. Hoy vamos a analizar el sesgo de supervivencia con la profundidad que merece. ¿Cómo opera en los libros de negocios que lees? En los casos de éxito que estudias. En las decisiones de inversión que tomas. Y en la forma en que construyes tu propia estrategia de vida basándote en evidencia que está sistemáticamente incompleta de la peor forma posible. Quédate hasta el final porque la revelación sobre los libros de negocios más vendidos de los últimos 30 años es el dato que más cambia la forma en que confías en las fuentes de aprendizaje que has estado usando. El trabajo de Abraham Wald con el Statistical Research Group durante la Segunda Guerra Mundial es el ejemplo más perfecto de pensamiento estratégico bajo presión que existe en la historia de las matemáticas aplicadas. El problema que le presentaron parecía simple. Los aviones de combate regresaban con daños distribuidos de forma no uniforme. Algunas zonas tenían muchos impactos. Otras tenían pocos o ninguno. La pregunta militar era directa: ¿dónde reforzamos el blindaje? El análisis convencional sugería reforzar las zonas de mayor concentración de impactos. Wald identificó el error inmediatamente. La muestra de aviones disponible para el análisis no era representativa. Era una muestra sesgada hacia los sobrevivientes. Los aviones que regresaban eran exactamente los que habían podido regresar a pesar de sus daños. Los aviones derribados, los que contenían la información más crítica sobre las vulnerabilidades reales, no estaban presentes en el análisis porque nunca regresaron. Las zonas sin impactos en los aviones que regresaban no indicaban que eran zonas seguras. Indicaban que un impacto en esas zonas producía la destrucción del avión. Y por lo tanto nunca llegaba al análisis. Wald recomendó reforzar exactamente las zonas sin impactos visibles. La recomendación fue implementada. Y la tasa de supervivencia de los aviones de combate aliados mejoró de forma documentada. Ese mismo error de lógica que casi costó la vida de pilotos aliados opera en cada área de tu vida donde aprendes de la evidencia disponible sin considerar la evidencia que nunca verás. El sesgo de supervivencia en los libros que lees. El 95% de los libros de negocios más vendidos de los últimos 30 años analizan exclusivamente casos de empresas exitosas. Amazon, Apple, Google, Tesla. Los principios que esas empresas aplicaron. Las decisiones que tomaron. La cultura que construyeron. Ninguno de esos libros controla su análisis comparando con empresas que aplicaron exactamente los mismos principios y fracasaron. Porque esas empresas no están disponibles para el análisis de la misma forma. Sus historias no se cuentan con el mismo detalle. Sus fracasos no generan los mismos contratos editoriales. Lo que esos libros llaman principios de éxito son en realidad rasgos de supervivientes que los fracasados también tenían. La pasión de Steve Jobs era un rasgo de Jobs. Era también el rasgo de cientos de fundadores que apostaron todo por sus visiones, y quebraron sin que nadie escribiera un libro sobre ellos. La cultura de innovación de Google era un rasgo de Google. Era también el rasgo de startups tecnológicas que nunca encontraron su mercado, y cerraron sin convertirse en caso de estudio. Cuando lees esos libros y extraes principios de éxito, estás analizando las zonas con impactos visibles. Las historias que pudieron regresar. Sin considerar el cementerio de empresas que siguió los mismos principios y nunca llegó para contarlo.
El sesgo de supervivencia en tus decisiones de inversión. El mismo mecanismo opera cuando evalúas oportunidades de inversión. Solo ves los activos que subieron de valor porque esos son los que se cuentan, los que se celebran, los que se comparten en redes sociales y en conversaciones de cena. El amigo que compró criptomonedas en el momento correcto y ganó mucho dinero cuenta esa historia. Los que compraron en el mismo momento y perdieron no dominan la narrativa con la misma frecuencia ni la misma intensidad. El emprendedor que lanzó un negocio en ese sector triunfó aparece en entrevistas y podcasts. Los que lanzaron en el mismo sector con estrategias similares y cerraron en el primer año raramente tienen plataforma para contar esa historia. Cuando tomas decisiones de inversión basadas en las historias de éxito que has escuchado, estás reforzando las zonas con impactos visibles, ignorando las zonas donde los aviones que cayeron recibieron sus heridas fatales. ¿Cómo contrarrestar el sesgo de supervivencia? La primera herramienta es hacer siempre la pregunta que Walt habría hecho: ¿quién no está en esta muestra? ¿Qué historias no estoy viendo? ¿Qué aviones nunca regresaron del análisis que estoy haciendo? La segunda es buscar activamente las tasas de fracaso en el área que estás evaluando. Antes de seguir un principio de éxito extraído de un libro de negocios, busca cuántas empresas aplicaron ese mismo principio y fracasaron. Esa información existe. Simplemente no está en los mismos estantes que los libros de éxito. La tercera es desconfiar de cualquier análisis basado exclusivamente en casos exitosos, sin comparación con casos de fracaso equivalentes. Ese análisis no te está enseñando las causas del éxito. Te está enseñando los rasgos de los que sobrevivieron para contarlo. Ahora procesa lo que acabas de escuchar. Los libros que has leído sobre éxito empresarial, las historias de inversión que has escuchado, los principios que has adoptado de personas exitosas, todos están sesgados hacia los supervivientes. Todos te están mostrando las zonas con impactos visibles mientras las zonas realmente críticas siguen invisibles porque los aviones que las revelarían nunca regresaron. La ventaja de entender el sesgo de supervivencia no es volverse cínico ni dejar de aprender de los casos de éxito. Es aprender a hacer la pregunta que la mayoría nunca hace. ¿Qué no estoy viendo? ¿Quién no está en esta historia? Si este mensaje te tocó, suscríbete. No por mí, sino por ti. Porque si esto te resonó es porque hay algo en ti que entiende que la mente más poderosa no es la que tiene más información. Es la que sabe qué información está faltando en lo que ya tiene. La mente que hace la pregunta de Walt antes de tomar una decisión importante tiene una ventaja que no se puede comprar ni imitar. Solo se desarrolla. Y si quieres continuar desarrollando esa ventaja cognitiva, el próximo video analiza el efecto halo y por qué evalúas la inteligencia, la honestidad y la competencia de una persona basándote en su atractivo físico sin saber que lo estás haciendo. Nos vemos en el próximo análisis. Porque el sesgo más peligroso no es el que ves en la evidencia que tienes. Es el que produce la evidencia que nunca vas a ver.